La resurrección. Las Escrituras hablan de dos resurrecciones. La primera resurrección para los que serán bendecidos con la vida eterna. Y la segunda resurrección para aquellos que no participaron de la primera resurrección. Este tema de la resurrección es tan importante que si la eliminan de las Escrituras, creo que se pierde todo el interés en ella. Esa bendita esperanza es el combustible que anima a las personas a creer en las promesas que contienen las Escrituras. Y toda persona entendida sabe que va a haber resurrección. Ahora bien, ¿por qué es necesaria la resurrección para el judío y para el no judío? Bien, después que Adán comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, es imposible que el hombre alcanzase la perfección mientras esté como está, cubierto de pieles, o lo que es lo mismo, viviendo en este plano terrenal. En el momento que el hombre pecó, ocurrió algo muy grave dentro de su ser. Cuando el Todopoderoso creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Fijémonos que Bereshit dice imagen y semejanza. Está hablando de dos condiciones, y esas condiciones no se las dio al hombre al mismo tiempo. Dice imagen y luego dice semejanza. La imagen es el rasgo distintivo que lo hace especial, con capacidad de conciencia y con capacidad de comunicación, que lo hace diferente a los animales. Y la semejanza, la semejanza aún está en el futuro. Por eso, la serpiente le dice a la mujer que si come del árbol de la ciencia, del bien y del mal, será semejante a Eloa. Es decir, no tenía la semejanza. La serpiente es muy astuta. No le va a ofrecer algo que ya la mujer tiene o que el hombre tiene. Él le está ofreciendo algo que no tiene en ese momento. En 1 de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Eloa, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El autor del libro de Juan está diciendo entre líneas que todavía no experimentamos la plenitud de lo que llegaremos a ser en nuestra relación con Eloa. Y para que llegue la resurrección, el hombre debe experimentar la muerte, para que después tenga vida eterna, con su cuerpo a semejanza gloriosa al de Yahshua y al del Padre. Una vez que se le dé el cuerpo glorioso, es entonces cuando se alcanza la perfección. En Bereshit 1:31 dice: Y vio Eloa lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y eso de bueno en gran manera se logra después de la primera resurrección. Esto que estamos hablando es un tema bien complejo y requiere atención. La muerte y resurrección de Yahshua ocurrió en la celebración de las fiestas que están en Levítico 23, donde dice en el Pasú 5 en adelante, dice: en el mes primero, a los 14 del mes primero, entre las 2 tardes pesa al Todopoderoso. Entre las 2 tardes es la hora novena. A esa hora muere Yahshua. Las 2 tardes es las 3 de la tarde en nuestro calendario. A los efectos de la resurrección de Yahshua, Él es el primogénito de la resurrección. Él resucita a las 72 horas de haber sido introducido en la cueva. El Todopoderoso es un Eloa de orden, es decir, la resurrección de los muertos viene en etapas. El apóstol Saulo habla de esas etapas cuando habla de la primera resurrección. Dice en 1 Corintios 15:20, dice así: mas el ungido ha resucitado de los muertos,
primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Yeshua todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. El ungido, o sea, Cristo. Las primicias, luego los que son del ungido o de Cristo en su venida. Eso que acabo de leer demuestra que la resurrección es en etapas. El primero es el Mesías, el primero de las primicias. Después vienen las primicias, el manojo de las gavillas, y luego los que sean levantados cuando Él venga. A ese grupo forma parte de lo que llamamos la primera resurrección. Yeshua, como primer fruto de la tierra, tal como dice Levítico 23:12, Él es la primera gavilla. Y luego esos primeros frutos que sigue a Levítico 23:15, donde habla de la cuenta del Homer que representa las primicias, donde el Mesías fue el primero que resucitó para vida eterna. El primer fruto de la tierra es el Mesías. La cuenta del Homer también tiene un orden en Levítico, porque la primera gavilla es el primer fruto que se trae al templo, cuando se comienza la cuenta del Homer, que ocurrió después del Shabbat, tal como lo dice Levítico 23, del 12 al 15, y representa la resurrección del Mesías como primero de las primicias, y luego el lote de las primicias. Por eso, en la cuenta del Homer, por 49 días más uno, la fiesta del Shavuot, la que llaman Pentecostés. El Mesías es el primero de los que se levantaron, o de los que se levantan como primicias. Ahora bien, alguno puede preguntar, bueno, ¿y cómo es esto que Yeshua es el primero de los muertos, o de los que se levantó? Pues, antes que Yeshua resucitara, ya habían resucitado personas, tanto en la Tanakh como en el mal llamado Nuevo Testamento, se habían levantado personas. Lo podemos leer, que se levantaron en el pasado, y cuando el Mesías andaba, él también resucitó personas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Es el primero o qué pasó aquí con esta gente que se levantó en la Tanakh y en el Nuevo Testamento? Bueno, Yeshua ha sido el primero que ha resucitado para tener un cuerpo en gloria, para nunca más morir. Los otros que resucitaron antes que él, lo hicieron con el mismo cuerpo que tenían, entonces ellos volvieron a morir. Y cuando Yeshua vuelva, ocurrirá la resurrección de los que de él durmieron, o sea, los que murieron creyendo en él. Entonces, a esa resurrección que se completa cuando él venga, forma parte de la última etapa de la primera resurrección. Eso quiere decir que la primera resurrección comenzó hace 2000 años aproximadamente, en el siglo I, y concluirá cuando vuelva y resucite al resto de los que están durmiendo en el polvo de la tierra. A eso se le llama la primera resurrección, tal como lo dice Apocalipsis 20, 1 al 5. Y, según lo que estamos estudiando, el primero que resucitó y subió al cielo fue Yeshua. Sin embargo, muchas personas creen que antes que Yeshua resucitara, algunas personas subieron al cielo antes que él. Bueno, eso implica contradicción que hay que resolver. Tenemos el ejemplo de Enoc. Dicen que no murió porque Eloa se lo llevó al cielo. Y se piensa esto por la interpretación de un texto en la carta a los hebreos, un autor reconocido, no se sabe quién escribió el libro de Hebreos. Bueno, en el capítulo 11, Pasú 5 dice, por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Eloa, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Eloa. Este texto de Hebreos 11:5 lo tomó el autor de Berechí 5:24. En otras versiones dice más o menos lo mismo.
Dice más o menos lo que dice el libro de Hebreo, o sea que fue copiado de allá, de Berechí 5:24. La mayoría de las personas piensan que Enoc no murió, sino que Eloa se lo llevó para el cielo. Pero eso crea un gran problema, porque si Yahshua es la primicia, entonces ¿qué pasó? ¿Es o no es el primero de la resurrección que fue llevado al cielo con un cuerpo glorificado? Y pregunto, entonces, ¿quién fue primero? ¿Yahshua o Enoc? Ahora bien, veamos si lo que se ha estudiado sobre este tema resiste el testimonio bíblico. Leamos Berechí 5:24 de la versión Sefer Dabar al-Stav. Dice, y caminó Hanoc en el temor del Todopoderoso, y no estaba él más allí, porque el Todopoderoso lo tomó. La frase lo tomó Eloa me parece la traducción más correcta. En la Torá hay pocas referencias sobre Enoc, que fue el padre de Matusalén, dice la Escritura, y que tuvo una desaparición repentina. Bueno, eso es innegable. Él desapareció de la Escritura y no se habló más de él. Y creo que por eso es que se ha especulado muchísimo acerca de él. En vista a la información que tenemos en los textos que hemos leído, se puede decir entonces que Enoc no murió y que fue llevado vivo al cielo a causa de su justicia. Sigamos. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Eloa, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Eloa. Bueno, en la Escritura hay otro personaje que también se habla algo parecido a Enoc. Me refiero al profeta Elías. No se sabe de qué tribu era Elías. Hay quienes creen que era levita. Lo que sí se sabe es que vivió en el siglo IX antes del Mesías, originario de Tisbe. Por eso es que le decían Elías el Tesbita, de la región de Galac. No aparece en las Escrituras su genealogía. Claro, no debe aparecer en las Escrituras su genealogía, ya que solo aparecen en las Escrituras las genealogías de los que tienen descendencias reales, porque son de David, de todos los reyes pues, que están allí. Ellos son los que se les ha llevado la descendencia, la genealogía, pues para saber de qué rey iban, para saber hasta llegar hasta el Mesías, porque el Mesías es de descendencia real, es de descendencia de David a través de José. Bueno, entonces Elías fue arrebatado por un carro de fuego en presencia de Eliseo, su siervo. Ahora la pregunta es, ¿será que Enoc y Elías ambos están en el cielo? Es decir, si nadie subió al cielo, tal como dijo Yahshua, ¿cómo vamos a decir entonces que Enoc y Elías están en el cielo sin haber muerto? Bueno, la gran mayoría de las personas piensan que fue así. Sin embargo, en una de las cartas del apóstol Yohanan, capítulo 3, pasú 13, dice, nadie subió al cielo. Un momento. Yahshua está diciendo que nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta última parte que está en el cielo se cree que fue añadida por un copista, pero las últimas versiones que se están imprimiendo no añaden esa última parte que está en el cielo. Y eso se debe a que se han descubierto, según leí por allí, pero no recuerdo dónde, manuscritos que muy antiguos a esta versión, que no aparece esa palabra que está en el cielo. Esa parte no aparece. Entonces, después de haber hecho la aclaratoria o las modificaciones del texto, dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Ahora bien, el libro de los Hebreos habla de la fe en capítulo 11. Capítulo 11 habla de los hombres que tuvieron fe. Voy a leerlo. Un poquitico largo, pero lo voy a leer. Dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra del Todopoderoso, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Eloa, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado al Todopoderoso. Bueno, ustedes pueden seguir leyéndolo, y cuando lleguen al Pasú 13, dice ahí: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Como pueden ver, habla de varios personajes importantes de la Torá, que tuvieron fe y buen testimonio. Entre ellos estaba Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara. Ustedes lo pueden leer allí. Y en el Pasú 13, como ya dije, de Hebreos 11, dice que todos estos murieron, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, en este texto está diciendo que Enoc murió. Quiere decir que Yahshua es el primero que resucitó para gloria. Y también tiene que tener la preeminencia de subir al cielo. O sea, la preeminencia de haber sido el primero que subió al cielo. Y así lo dice Saulo en Colosenses 1:18, que el Mesías tiene en todo la preeminencia. En la primera resurrección hay un orden. El Mesías, primero de las primicias. Le siguen las primicias y después los que son de él en el momento que él regrese. Y al final de los 1000 años, después de su regreso, el resto que no fue resucitado en la primera resurrección, donde el Mesías fue el primero. Bueno, a esa resurrección que le sigue, la Escritura dice que se llama segunda resurrección, para ser juzgados y rendir cuenta de sus obras mientras estaban participando de carne y sangre, y no tuvieron en cuenta el regalo del perdón que ofreció el Padre a través del sacrificio de Yahshua. En 1 Corintios 15, 35 al 48 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Aquí está hablando de la resurrección que no hay reversión. No como la resurrección que les ocurrió a Lázaro y a los otros, que volvieron a morir. No. Esta resurrección de la que habla Saulo es diferente. En la primera resurrección es cuando se obtiene la semejanza al Todopoderoso, como dice 1 Juan 3:2. Y como dijo el Mesías cuando le preguntaron sobre la resurrección, dijo que serán como los ángeles. En otras palabras, que se vuelven divinos los que participan en la primera resurrección. Después que Yahshua resucitó, ahora es inmortal, al igual a los que tendrán el privilegio de participar en esa primera resurrección, que ella, como ya dije, tiene 3 etapas. En 2 de Pedro, capítulo 1, paso 4, dice lo siguiente. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso que dije ahí arriba que como somos semejantes, tendremos naturaleza divina, según lo dice 2 de Pedro, o Kefa, capítulo 1, el paso 4, la primera parte. Ahí lo dice. Ahí se va a cumplir lo que dice Berechí 1:31, que seremos semejantes a Él, o sea, seremos divinos. Esa es una tremenda noticia. Eso es lo más grande de lo que uno ha pensado. Va a obtener la semejanza con el Padre y con el Hijo. El atributo de la inmortalidad pertenece al Todopoderoso, y Él la otorga a los hijos.
Continuando con lo que comencé a leer en 1 Corintios, dice: y lo que siembras no es el cuerpo que va a salir o que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Él le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Saulo está utilizando una analogía hebrea usada por Yeshua cuando dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Eso está en Juan capítulo 12, el pasú 24. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. La analogía está diciendo que el cuerpo que va a resucitar no es el cuerpo que se sembró. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Somos alma viviente. Y aquí voy a decir, como siempre decía el Mesías: el que tenga oídos, que oiga. Shalom Alejem.